Bueno, vamos a buscar ahí en Isaías 55. Le puse como tema este mensaje: cómo conocer los designios de Dios. Un designio pues es su manera de operar, sus pensamientos, sus maquinaciones. Isaías 55. Vamos a leer del 8 en adelante. Si ya lo tienen, pues digan amén para leerlo. Dice así su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, aquí Dios está hablando a Israel y les dice algo muy importante. Dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos de ellos son sus caminos. En el versículos, bueno, en el 6 y 7, Dios le está haciendo una invitación a Israel a volverse con todo su corazón. Vuélvanse y yo me volveré a vosotros. Búsquenme y yo estaré allí. Bueno, lo estoy parafraseando. ¿Por qué es importante buscar a Dios? Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, obvio, por obvias razones, no comprendíamos qué era lo que Dios tenía para nosotros. No entendíamos cuál era el plan eterno de Dios para la humanidad. No lo comprendíamos porque nuestros corazones estaban distantes y apartados completamente de Dios. Pero aquí nos habla acerca de los pensamientos de Dios. Y nos dice así: tus pensamientos no son mis pensamientos. Como tú piensas, como tú actúas, no es como yo lo hago. Y como título, les vuelvo a repetir, le puse cómo comprender los designios de Dios. ¿Qué es un designio? Pues un plan. Un designio es algo que Él ya plasmó para, en este caso, para la eternidad. Mucha gente camina, mucha gente vive por vivir, porque no tiene conocimiento de qué le depara un futuro. Claro, todos terrenalmente se forjan metas, terrenalmente se ponen, pues, obvio, lo reitero, metas a largo, mediano plazo. Comienzan a ver por su vida, comienzan a, si pueden y tienen la oportunidad, y si tienen dinero, comienzan a invertir su dinero, lo empiezan a guardar. ¿Por qué? Porque están pensando solamente en lo que es terrenal, están limitados a solamente vivir la vida cotidiana, a vivir la vida que todos vivimos diariamente. Pero olvidan algo que es muy importante. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Estaré correctamente yo alineado a la forma en que Dios es y que Dios piensa? ¿Y cuál es el motivo principal para yo poder comprender y entender que si voy alineado hacia lo correcto? La mayoría de la gente desconoce esto, porque no pueden pensar como Dios piensa. No pueden tener los pensamientos de Dios. Aquí está hablando acerca no solamente de comprender cuáles son sus designios, sino tener la mente de Dios, la mente de Cristo. Dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y todo radica en conocer a Dios.
Como decía antes, toda la gente, toda la gente tiene concepto solo de Dios. La mayoría. Pero aquellas personas que vienen y entregan su vida a Jesucristo, Dios les abre su entendimiento y comienza a sembrar en sus corazones cuáles son los designios de Dios. Y ya no vivimos por vivir, ya no nos levantamos un día solamente y vivir a la aventura, sino que ya hay algo, ya hay un propósito bien firme por el cual vivir. Y esto es importante porque tenemos que entender cuál es mi rol, qué es lo que yo hago dentro del llamado cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuál es mi función, dónde estoy ubicado, qué voy a hacer, cómo la palabra dice que yo tengo que edificar a mi hermano, a mi hermana. Y cuando nosotros entendemos todo esto, eclesialmente, la iglesia se empieza a fortalecer. Pero desafortunadamente, Israel era el pueblo y es el pueblo elegido de Dios. Pero Dios les está hablando a ellos, como nos habla a usted y a mí, que a veces hemos perdido el rumbo, que a veces nos hemos enfocado más como Israel, cuando Dios les dio una tarea específica y les dijo: ustedes, a Zorobabel y a Josué, su sumo sacerdote, les dio una tarea específica: ustedes tienen que regresar a Jerusalén y tienen que edificar el templo. Es importante que haya un lugar donde el pueblo se congregue y pueda buscar mi rostro. Y les dio esta tarea. Y ellos regresaron, comenzaron, pero abandonaron la obra. Así nos pasa a veces a nosotros. Tenemos algo por qué vivir, pero de momento dejamos de hacerlo. Por muchas situaciones. Pero aquí el principal problema de Israel era que ellos habían abandonado la obra para vivir para sí, para edificar sus casas, para edificar su modelo de vida que ellos plasmaron en su mente. Pero se olvidaron de que los designios de Dios era tener un lugar para buscarlo a Él. Claro, nosotros hoy en día no necesitamos un templo para decir Dios se va a manifestar. No, tú tienes que buscar a Dios donde tú estés. Y Dios donde tú estés, ahí se va a manifestar. Pero sí tenemos un lugar que nos identifica o que nos define como la iglesia de Cristo, y es la reunión nuestra, o es la congregación. Esto es lo que nos va a dar un motivo por el cual tener específicamente un deseo por ver qué es lo que yo hago, cuál es mi función. Y este capítulo yo estuve meditando mucho porque habla de dos cosas. Primeramente su mente, primeramente sus pensamientos. Y les dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, y como consecuencia tus caminos no son mis caminos. Si no piensas de acuerdo a Dios, menos vas a caminar en torno a Él. Por eso especifica estas dos cosas: pensamientos y caminos. La gente, como les decía antes, o a veces caminamos sin rumbo porque no tenemos ¿un qué? Un sendero, un camino. Y si no hay un camino, no hay dirección. Y si no hay dirección, no hay un objetivo. Y por consecuencia, vamos a errar. Y vamos a estar dándole vueltas a un desierto. Solamente vueltas. Vamos a estar ahí, pero no vamos a tener fruto. Vamos a estar allí, pero vamos a estar solamente divagando en nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento. ¿Cómo puede pasar? O yo puse aquí: ¿qué impide que conozcamos
sus pensamientos y sus caminos. Segunda de Corintios 2:14, mira lo que dice. Esto impide conocer sus caminos, sus pensamientos, o tener su mente. Segunda de Corintios, perdón, es primera. Vuelvo a reiterar, como siempre he dicho, cuando cito este pasaje, le está escribiendo una iglesia que no tenía una madurez completa. Y les dice en el 14, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Pero el hombre natural, o el hombre, otras versiones, y según la palabra griega ahí, es el hombre animal. Perdón, Rafa, ¿qué? Primera de Corintios 2:14. Gracias. Cuando dice el hombre natural, también se puede traducir como el hombre animal. El animal. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero el hombre animal lo define así este pasaje porque es el hombre, un hombre que no tiene conocimiento de Dios, una mente ajena totalmente a Dios, una naturaleza opuesta a Dios. Una naturaleza opuesta a Dios no puede entender a Dios. Por más que se esfuerce, no lo puede entender. El hombre solamente tiene conciencia de Dios. Como les he dicho antes, usted pregúntele a la gente, ¿crees en Dios? ¿Toda la gente cree en Dios? ¿Crees que hay un Dios? Toda la gente o la mayoría de la gente les va a decir que hay un Dios. Pero eso es conciencia de que existe un Dios. Y la conciencia viene cuando el hombre era inocente y estaba en el huerto de Edén. Y se le llamó a esa etapa la etapa de la inocencia, porque ellos no conocían pecado. Ellos tenían comunión con Dios, pero cuando ellos conocieron el pecado, ya no eran inocentes. Ahora se convirtió en ¿qué? En conciencia. Ya sabían que existía Dios, pero había algo que los apartaba de Dios, que era su mente natural, que era su vida natural, o sea, su vida pecaminosa. Entonces, aquí hace una diferencia el apóstol Pablo y dice así, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué hace? No las percibe, no las entiende. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural no puede entender a Dios, no puede conocer su mente, no tiene su mente, no tiene el conocimiento de los designios de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir. ¿Cómo? En esos mismos términos, en un término espiritual. Entonces, por eso no pueden comprender a Dios. Ahora, si hablamos de qué es una mente natural o qué es un hombre natural, tenemos que entender que hay hombre espiritual y hombre ¿qué? Carnal. Aquí nos lo dice claramente en Romanos 8:5, un poquito atrás. Me gusta mucho este capítulo 8 de Romanos, nos enseña mucho acerca, o hace una definición muy concreta de lo que es espíritu y de lo que es carne. Y dice así, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Su mente, sus pensamientos son de Dios. Claro que no, ¿por qué? Porque su mente piensa en ¿qué? En su naturaleza, en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte.
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son designios? Los planes, los pensamientos, la forma de vida es contra Dios. Dice, porque son enemistad contra Dios, porque no se sujetan. ¿Qué hace? No se pueden sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Dice, porque, vale nuevamente el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué sucede? No pueden agradar a Dios. Yo he escuchado mucha gente que tiene buenos principios. He conocido de gente que es personas moralistas, moralmente no tienen tache quizás, pero su problema no está en eso. Su problema es que necesitan recibir a Cristo en sus vidas. Porque aunque sean buenas personas, no dejan de tener los designios de la carne. Ahora, ¿cómo podemos llegar? Ya vimos qué impide. ¿Qué impide que yo pueda tener los pensamientos de Dios? La carne, la naturaleza vieja, el viejo hombre, el pecado. Eso me aparta de tener el conocimiento y la mente de Dios. Pero ¿qué me acerca? ¿Qué es lo que va a producir que yo pueda tener la mente de Cristo? Que yo pueda entender los designios de Dios. Si yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo creo que me van a responder bien, porque ya les hemos dicho muchas veces cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿No recuerdan? A ver, dígamelo. La salvación. Bueno, claro que sí. La salvación, pues es el fin, es la meta de todo. Pero el propósito. Hay un propósito en común. Parecerlo más a Cristo. ¿Dónde está? Busquen Romanos 8 aquí mismo. ...28, 8:28. Miren, este es el propósito. Por eso tenemos que entender, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios. Porque muchas veces decimos, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y la mayoría dice, no, pues que yo sea un pastor, o el propósito de mi vida es que Dios me va a usar grandemente. Ese no es el objetivo principal. Hay un objetivo principal, el propósito por el cual Dios te llamó, y está en el 28 y el 29. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama con un propósito. Está hablando como iglesia en general. ¿Cuál es el propósito? 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué hizo? Hay un propósito y nos predestinó para ese propósito. Para que fuesen. Como su hijo. ¿Para que fuesen qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Ser imitadores. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que nosotros se reproduzca el carácter moral de Cristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿Al Papa? ¿A San Juan Bailón? ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿Quién es nuestro modelo? ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A qué? A conocer y a que en nosotros que nosotros seamos conforme
a la imagen de su Hijo. Este es el fin, este es el propósito para todos. Tengo que parecerme a su Hijo. ¿En qué? En su carácter moral. Este es el fin de todo. ¿Reflejar a quién? A su Hijo. Si nosotros no vivimos para esto, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, estamos viviendo en vano. Hay altas, hay bajas, yo lo sé, hay luchas. Sus discípulos no fueron llamados cuando eran los hombres más perfectos. Fueron llamados cuando eran imperfectos. Porque Él decía, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme al plan de Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces entender esto? ¿Por qué nos cuesta vivir para esto? Porque hay una oposición. Y la oposición se llama carne. Y los que viven según la carne, dice la palabra, no pueden agradar a Dios, porque se contradicen entre sí. No puedo comprender yo a Dios porque soy un hombre natural. Y el hombre natural no puede entender a Dios porque se ha de discernir espiritualmente. Pero ¿qué puede hacer? ¿O qué va a pasar? ¿O cuál es la forma en la que yo voy a llegar a tener ese conocimiento, esa mente renovada, ese corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que yo voy a caminar en sus caminos? ¿Cómo es que yo voy a entender sus designios? Entonces ya entendemos cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es eterno y es para todo. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía sus designios. Y han pasado diferentes etapas en la vida del hombre. Y vendrán otras más. Estaba leyendo en la mañana Romanos 15, porque estaba buscando un versículo que yo me acordaba. Dice que primero fue el hombre animal y luego fue el celestial. Nosotros ahorita estamos en un cuerpo corrupto. Tenemos un cuerpo que se corroe, que tiene que pasar el proceso de la vida. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Comienzo a pasar una etapa de mi vida donde ya me cuesta un poquito más hacer las cosas, hablando de fuerza y de vigor, porque estoy pasando ese proceso de la vida, porque estoy en un cuerpo corrupto. Me refiero a un cuerpo que se corroe, que se hace viejo, que empieza a sentir los estragos de los años. Se deteriora. Yo cumplí 50 años y empecé con problemas físicos naturales. Me empecé a quedar pelón desde hace como 5 o 6 años más. O sea, ese es un proceso. Y el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia acerca de la resurrección de los muertos en el capítulo 15, todo el capítulo 15. Léanlo en su casa. Y luego habla del Adán terrenal y habla del postrer Adán, que es celestial, que es del cielo, que tiene un cuerpo glorificado, que vino a este mundo y tomó forma de siervo, se hizo hombre como yo, vivió en las mismas circunstancias que viví yo, tuvo las mismas tentaciones que usted y yo, tuvo que sufrir en su momento angustia como la sufre usted y yo. ¿Se acuerdan en qué momento Jesús se angustió? En el Getsemaní. Y le dijo a Dios, si quieres, pasa de mí esta copa. Era hombre. Sentía el rigor de que iba a morir.
Y él sabía que tenía que ser entregado a los judíos y ser azotado y ser crucificado. Él conocía el modus operandi de lo que era la cruz, según el castigo romano. Él sabía. ¿Y qué hizo? Estaba angustiado y dice que su sudor era como gotas de sangre. Y angustiado le dijo a Dios: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando Jesús murió y resucitó, su cuerpo regresó al cuerpo celestial que siempre ha tenido. Ese cuerpo celestial que siempre ha poseído durante la eternidad. Cuando María Magdalena y las otras mujeres iban al sepulcro y lo vieron y se les reveló a ellas, les dijo su identidad, María Magdalena quiso abrazarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces el apóstol Pablo dice que este cuerpo corruptible se tendrá que vestir de incorruptibilidad. O sea, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de un cuerpo terrenal, un cuerpo animal, a un cuerpo celestial glorificado. Entonces, esta es otra etapa. ¿La conoce usted? ¿Usted sabe que viene el milenio? Y dice ahí, porque la carne y la sangre no heredarán la siguiente vida. Entonces hay un proceso. Estamos viviendo la etapa donde nosotros tenemos que parecernos a su Hijo. Este es el propósito. Dios tenía sus planes desde antes de la fundación del mundo. Israel comprendió su mensaje. Israel comprendió cuál era su postura como pueblo de Dios. ¿Usted entiende cuál es su postura? Entonces, ¿cómo es que yo vengo a conocer esto? Si yo sé que la carne, por medio de la carne, yo no voy a conocer a Dios. A través de los designios de una mente natural, perversa, pervertida, no voy a conocer a Dios. Todos nosotros tenemos lucha siempre con los pensamientos, ¿sí o no? Porque ¿dónde está el campo de batalla del enemigo? ¿Dónde? En los pensamientos. Y si nosotros no tenemos la mente de Dios, estamos condenados a vivir una vida en esclavitud. Porque ¿a dónde? Hacia donde se vaya la balanza, hacia allá me iré yo. Si pesa la carne, ¿hacia dónde voy? Hacia la carne. Pero si pesa lo espiritual, ¿hacia dónde voy? Hacia lo espiritual. Jesús les dijo a sus discípulos: orad y ayunáis para que no entren en tentación. Cuando yo abandono la oración, hermanos, me cuesta todo. Me cuesta hacer un mensaje, me cuesta pensar en los propósitos de Dios y comienzo a hacerlo todo en mis fuerzas. Y aquí es donde empezamos a fracasar. Entonces, todos tenemos en nuestra mente una batalla feroz. Todos tenemos en nuestra mente esos pensamientos. Pero ¿cómo viene? ¿O cómo es que yo puedo entender los designios de Dios? Romanos ya se la saben. Romanos 12:2. Que dice: no os conforméis. No te hagas del mismo pensar, dice así. Estuve leyendo lo pueden buscar ustedes ahí en el internet, a veces un versículo que ustedes quieren darle un poquito, que se haga un poquito más grande el panorama. Búsquenlo, Biblias, diferentes versiones, y le van a salir. Y una versión dice así:
no te hagas uno. O no pienses como el mundo. No os conforméis a este siglo. La Reina Valera sí lo traduce siglo, porque el verbo así lo amerita. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? El mundo entero está bajo ¿quién? Hablamos del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿A quién le pertenece todos los designios de este mundo? Al diablo. Entonces aquí dice, no te hagas uno con el mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Qué es transformación? Transformaos viene de la palabra metamorfo, del cual se deriva la palabra metamorfosis. Y de aquí se derivan dos palabras. Número uno es transformar, que está escrito aquí. Pero la otra también es transfigurar. ¿Quién se transfiguró en el monte? ¿No recuerdan quién se transfiguró? Miren, Jesús es la primicia, dice aquí, de los que durmieron, de los muertos. Él es la primicia, Él resucitó y venció a la muerte, pero mientras estaba en este cuerpo, vivía las mismas circunstancias que nosotros. Pero Él nos muestra, Él nos enseña su verdadera naturaleza al ser transfigurado. ¿Quién y quién estaba con Él? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Bueno, si la palabra de Dios dice que la carne y la sangre pueden heredar los reinos de los cielos, entonces quiere decir que Elías y Moisés tienen un cuerpo glorificado, porque no pueden ir a la presencia de Dios con un cuerpo con carne y sangre. Entonces se dan cuenta cómo Él está adelantado ya a la siguiente, ¿cómo se le llama? Ya se me va esa palabra. No me acuerdo. Se me fue la palabra, hermano. Pero bueno, al milenio. Dispensación. Dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia como favor inmerecido y de régimen del Espíritu, que es lo que vamos a ver. No hay otra forma en este tiempo, en este momento, de agradar a Dios si no es a través del Espíritu. Y aquí dice que somos, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. ¿Cuál es la transformación que debe haber? De la carne a el Espíritu, que es posible en este tiempo, en esta tierra. Hay hombres espirituales y hay hombres carnales. Hay hombres que entienden los pasajes y los designios de Dios, y que Dios puede plasmar en ellos, que Dios puede obrar en ellos para usarlos, para hablar a otros el mensaje de salvación. Entonces, la única manera en la cual yo puedo conocer los designios de Dios es una transformación en mi mente. Una transformación en mi manera de pensar. La palabra metamorfosis está hablando de un cambio total. De un cambio de una naturaleza a otra. Un giro total. Eso significa metamorfosis. Una transformación total. ¿Y una transformación de qué? De la carne al espíritu. Dos naturalezas diferentes. ¿Y cómo se puede llegar a esto? Vamos a ver aquí en Tito 3:5. Tito está delante de Timoteo, antes de Filemón. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Vamos por partes.
¿Por qué nos salvó? ¿O cómo nos salvó? Misericordia. No por nuestros hechos, no por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esta vida? ¿O qué nos da fortaleza? ¿O qué nos da la fuerza para vivir esta vida? Ahí lo dice claramente. Sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración. ¿Qué es una regeneración? Hay dos géneros. Hay dos géneros vigentes en este tiempo. Llegará el tiempo del milenio que solo habrá un género. Será el género de la transformación de este cuerpo a un cuerpo glorificado. Ahorita hay dos géneros operando, que es el género caído, el pecaminoso, aquel que perdió su comunión y su comunicación con Dios en Edén, y el que fue restaurado a través del Adán espiritual. Dos géneros. Entonces dice que hay una regeneración. ¿Qué es regeneración? Nos regeneró, quiere decir que nos dio un género nuevo, diferente. ¿A través de qué? Ahí dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene o es necesario, es menester que yo me vaya? Porque si no me fuese yo, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. De manera que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Es a través de su Espíritu morando en mí. No son las fuerzas de Rafa. No es la fuerza de voluntad que pueda tener Rafa. Es la misericordia de Dios obrando en mí a través de su Espíritu. Porque el Espíritu mismo que hace, intercede. ¿Por quién intercede? Por usted y por mí. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está interviniendo, está intercediendo entre Dios y usted. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios renovados y regenerados. Y cuando yo tengo esa regeneración, cuando el Espíritu Santo mora en mí, yo estoy viviendo como Dios vive. Estoy viviendo como Dios quiere. Es a través de una regeneración. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Volvemos al mismo tema de siempre que hablamos del nuevo nacimiento. ¿Qué le dice? Es necesario nacer de nuevo. Yo guardo la ley. Y la palabra dice que la ley me acerca a Dios, pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Acaso voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre? No. No, Nicodemo, no estás comprendiendo los términos espirituales porque se han de discernir espiritualmente. No puedes comprender porque tienes una mente natural. Ah, pero era líder. Era un hombre religioso, pero tenía una mente natural. No podía comprender los designios de Dios, el plan, las buenas nuevas del Evangelio que Jesús les estaba enseñando. No los podía entender porque se tenían que discernir espiritualmente. ¿Y qué le dice? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, si no entiendes los términos terrenales, si no entiendes el diálogo terrenal, ¿cómo vas a comprender el celestial? Él le hablaba de un nuevo nacimiento. Dice, el Espíritu sopla de donde quiere y a donde quiere. Así dice, ¿sí o no? Mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Ya no eres tú. Ya no son tus designios, ya no es tu plan, ya no es como tú quieres vivir la vida, ya no es lo que tú deseas. Ahora tienes que vivir conforme a la vida de Dios.
Qué hermoso que Dios nos haya o que hayamos vivido esta etapa de esta vida. Fuimos llamados a parecernos a su Hijo. Y no nos vamos a parecer a su Hijo en las fuerzas de Rafa. No nos vamos a parecer a su Hijo en los designios que yo tengo en el concepto o en la forma que yo voy a hacerlo. Tiene que ser conforme al Espíritu. Porque el Espíritu me va a llevar a tener las actitudes que tenía Jesús. El Espíritu me va a llevar a soportar las tentaciones que soportó Jesús. Si el Espíritu está en mí, es garantía de que soy de Él. O es la señal de que soy de Él. No recuerdo el versículo, pero dice que nos selló con las arras de su Espíritu. O sea, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Él. El que no lo tiene no es de Dios, aunque sea religioso, aunque se sepa la Biblia, aunque cante cantos, no es de Dios. La única señal y garantía de que soy de Dios es el Espíritu de Dios en mí. No dice así en 2 de Corintios 6 y en el capítulo 7, porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo en la cruz. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está en 2 de Corintios 1:22. Léalo, por favor. Alguien léalo, quien lo encuentre primero. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Otra vez, hija, me gusta esa versión como dice ahí. Escuchen. Y nos identificó como suyos. Hasta ahí, permítanme. Y nos identificó como ¿qué? Como suyos. ¿Al poner qué? Al Espíritu Santo en nosotros. Al poner el Espíritu Santo en mí. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, es necesario, les conviene que yo me vaya. Porque el Consolador vendrá a ustedes, los guiará toda verdad, porque no hablará por su cuenta. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no hablas lo que tú quieres, hablas lo que el Espíritu te da. Yo he escuchado mucha gente decir, hermano, el otro día estaba hablando con alguien y salieron palabras, no sé de dónde, ¿quién era? El Espíritu Santo en él. Estás hablando y el Espíritu Santo te da las palabras que debes decir. Porque eres de Él. Síguele, hija. Escuchen. Al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Como un anticipo que garantiza. ¿Qué nos garantiza? ¿Ser de Dios? El Espíritu Santo en mí. Eso es lo único que me hace diferente. Eso es lo único que me va a llevar a entender a Dios. Eso es lo único que me va a llevar a caminar en sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? Jesús nos enseñó y nos dijo, ejemplo, ¿qué? Os he dado. ¿Para qué? Para que sigáis mis pisadas. O sea, si Jesús nos anticipa esto y nos dice, es necesario que pises donde yo pisé y camines donde yo caminé, tenemos que hacerlo, ese es el camino. Nos garantiza caminar en este camino así. Porque ejemplo nos dio. ¿Para qué? Para que sigas mi camino. Y si eso no es suficiente, ¿quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no soy yo el fin, el propósito. Entonces debe haber una renovación. Debemos nacer de nuevo. De sangre, de perdón, de agua y de espíritu. Muchos dicen que asocian el agua con el bautismo. Porque el bautismo es un simbolismo de mi muerte al yo.
de mi vida pasada y de mi vida nueva. Eso significa sumergirse, entrar dentro del agua y salir simbólicamente con una vida nueva. Muchos le dan un valor, ¿cómo se puede decir? Místico a meterse al agua. Una vez me dijo un muchachillo, pastor, quiero bautizarme, es que ya no quiero pecar. El meterte al agua no te hace diferente, es un simbolismo. Pero el meterte con Dios sí. El meterte al río de Dios sí te hace diferente. ¿Y qué es meterte con Dios? Sujetarte a Él. Tener disciplina de oración, de lectura de la Biblia. Cosa que nos falta a todos, ¿o me equivoco? No te equivocas. Oh, porque dijo por ahí Jesús un día, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Nos hace falta. No estaríamos como estamos. Lo digo con todo respeto y con todo amor a usted. Porque la verdad, mi deseo para ustedes es que crezcamos. No tan solo en número, o no principalmente en número, crezcamos en relación con Dios. Y nos hace falta. Porque estamos reflejando todo lo contrario de lo que se refleja una vida de oración, una vida de lectura, una vida de sometimiento a Dios. Estamos en todo lo contrario. Nos hace falta esto. Fuimos regenerados cuando Cristo nos lavó con su sangre, pero sí necesitamos renovaciones periódicamente. Y es a través de una búsqueda en el Espíritu. El Espíritu a través del Espíritu Dios nos dio todo. Todo lo que nos da fortaleza y fuerza para llegar a Él. No es decir, yo tengo el nombre de Cristo, pues tienes el nombre de Cristo, pero no tienes el Espíritu Santo. Pues, ¿qué te garantiza vencer esta vida? La fortaleza del Espíritu Santo en mí. Porque Él nos ayuda, ¿en qué? ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestras debilidades. ¿Hay debilidades en usted y en mí? Claro que las hay. Entonces, ¿quién nos ayuda en nuestras debilidades? El traer una Biblia, cargarla y conocerla. Pues qué bueno que la conozcan, qué bueno que tengan una Biblia y que no se acostumbren al celular, porque van a estar como yo. Ya de repente ya no sé ni dónde están los libros. Se nos hace más fácil el celular, ¿sí o no? Pero si tienes tu Biblia y la ojeas y la buscas, te vas a hacer más dominador de ella. Pero ¿qué es más importante? A ver, busquen ese versículo. Está ahí en Romanos 8. No lo tengo presente, pero ayúdenme. Romanos 8 está que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, por favor ayúdenme. Si alguien lo tiene en el buscador, para más rápido. $8.26. 8:26, que dice, y de igual manera, pero primero leemos el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu. El Espíritu de Dios. ¿Quién nos da la seguridad de que somos hijos de Dios? La garantía que debe haber en nosotros es el Espíritu de Dios en nosotros. Y luego dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras Debilidades. Él conoce su debilidad Sí, amén. y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El deseo del Espíritu es que estemos bien con Dios. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero lo más hermoso es que nos ayuda en nuestras debilidades. Ya si su debilidad sigue ahí es porque usted quiere.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El Espíritu sabe, pero nosotros decidimos si queremos conocer los designios de Dios. Tengo más versículos, pero creo que hasta ahí. Cierra sus ojos.